Le saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión, para hablarles de un tema sumamente importante, la universalidad de los derechos humanos. La universalidad de los derechos humanos. Pero antes de iniciar con este interesante tema, quiero recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este tema y otros del derecho constitucional, derecho procesal, constitucional, filosofía de la Constitución, etcétera. Sin más, iniciamos. La universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos, bajo el paradigma del derecho natural, racional, práctico, que es el paradigma que inspira la mayoría de constituciones modernas, democráticas y republicanas que se han promulgado en la Europa occidental y en Iberoamérica a partir de la Segunda Posguerra Mundial, son o tienen la categoría, los derechos humanos, de derechos naturales inherentes a la persona humana. Esto es muy importante entenderlo y comprender. Todos los derechos humanos, en este paradigma que acabo de explicar, tienen la naturaleza de derechos naturales inherentes a la persona humana. Y esto porque bajo el paradigma del derecho natural, racional, práctico, se estatuye, se establece, se postula que el ser humano es persona y sujeto de derechos por la facultad racional que posee como única especie en legitimidad para razonar. Y como única especie que tiene la facultad de razonar, entonces posee una serie de postulados que le emanan de su razón para autonormarse y autolegislarse. Y eso significa que tiene soberanía, que tiene dignidad para autolegislarse y tiene libertad para decidir cada posibilidad que se le presenta. En ese sentido, entonces, vemos que los derechos naturales inherentes a la persona humana se fundamentan en eso, en la dignidad del ser humano. La dignidad como derecho humano universal significa que el ser humano no es un medio, no es una cosa, sino que es un fin en sí mismo y por lo tanto es soberano, se autolegisla por la facultad racional que posee, se postula principios de autolegislación ética y por lo tanto es soberano, se autolegisla, no puede ser reducido al estatus de cosa, no es una cosa, no es un medio, sino es un fin en sí mismo. No tiene precio, tiene dignidad. Y derivado del derecho humano de dignidad que se convierte en una connotación universal, viene el derecho humano de libertad. El derecho humano de libertad como derecho humano universal proviene del derecho de dignidad, porque si el ser humano es soberano, se autolegisla, se autonorma por su naturaleza inherentemente humana, entonces tiene la libertad de decidir, tiene libertad racional para decidir cada posibilidad que se le presenta. En uso de su facultad, en uso de esos principios de autolegislación, tiene libertad para decidir, libertad para contratar, libertad para educarse, libertad para pensar, libertad para expresarse, libertad para tener fe, para obtener o seguir el culto que desee, para comerciar, para contratar, para trabajar, para educarse. Tiene libertad, derecho humano a libertad. Y derivado de ese derecho humano a libertad viene otro derecho humano universal, la igualdad. La igualdad significa, como derecho humano universal, que si todos los seres humanos somos dignos, sin distinción de raza, de sexo, edad, color de piel, lugar de nacimiento, y por lo tanto somos soberanos y tenemos capacidad y facultad para decidir, tenemos libertad para decidir, entonces la igualdad significa que tenemos ese mismo valor todos, sin distinción alguna. Todos los seres humanos somos un valor absoluto, valemos lo mismo, tenemos el mismo valor, un valor absoluto, somos un fin y no un medio. Y en eso consiste la igualdad como un valor absoluto y como un derecho humano universal. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor, valemos lo mismo, tenemos un valor absoluto de dignidad. Derivado de la igualdad viene la justicia como derecho humano universal. La justicia como derecho humano universal que deriva de la igualdad, de la libertad y la dignidad, significa que hay que reconocerle y atribuirle a cada quien y a cada cual lo que le corresponde. La justicia significa reconocer, atribuirle a cada quien y a cada cual lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a cada quien son sus derechos naturales. Entonces,
La justicia como derecho humano universal significa lo siguiente. La justicia como derecho humano universal significa reconocer, atribuirle el goce de todos sus derechos naturales, la titularidad de todos los derechos naturales a cada persona. Es decir, si la justicia es reconocer y atribuirle a cada quien y a cada cual lo que le corresponde a cada quien es la titularidad de sus derechos naturales de dignidad, libertad e igualdad. Y por lo tanto la justicia es reconocerle y atribuirle a cada quien y a cada cual el goce y la titularidad absoluta de sus derechos naturales de dignidad, libertad e igualdad. Y derivado del derecho humano universal de justicia, viene el derecho humano universal de equidad. El derecho humano universal de equidad significa que todas aquellas personas que se encuentran en un estado de desventaja requieren de la tutela del derecho, de la tutela de la Constitución, de la tutela del Estado, de la tutela del catálogo de derechos humanos para equilibrar esa desventaja, compensarle esa desventaja y colocarlo en paridad de circunstancias con los demás para que entonces pueda establecerse en un parámetro de igualdad con todos los demás. Ese es el derecho humano universal de equidad. Estos son los derechos humanos universales principales y fundamentales inherentes a la persona humana. Los derechos humanos universales fundamentales, los derechos humanos universales principales y fundamentales de todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, edad, color de piel o lugar de nacimiento, son la dignidad como facultad soberana de decidir por sí mismo, la libertad, que es esa facultad derivada de la soberanía y de la dignidad de cada ser humano para decidir cada posibilidad que se le presente, la igualdad como un valor absoluto, que todos valemos lo mismo en paridad de circunstancias, la justicia como aquel derecho humano universal por medio del cual se reconoce y atribuye la titularidad de todos sus derechos naturales a cada ser humano, y la equidad, aquel derecho humano universal por medio de la cual se debe tutelar y compensar a aquellas personas en situación de desventaja para colocarlos en paridad de igualdad y circunstancias con los demás a fin de que la justicia sea completa en todos y en todas. Y eso es lo que significa los derechos humanos universales, fundamentales y principales. Dignidad, libertad, igualdad, justicia y equidad. Pues bien, si les ha gustado este video, denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones y suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad relacionado con este tema y otros del derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución, etc. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.